Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es un verdadero privilegio el poder estar nuevamente acá. Amén. Alabando y glorificando el santo nombre de Jesús. Aleluya. Quiero que hagamos algo. Yo siento la iglesia muy tenso. Amén. ¿Por qué no nos salimos de nuestros asientos y vamos a saludar? Amén, dígale, qué bueno es que hayas venido a la casa del Señor. Y dele una sonrisa, porque estar aquí en la casa del Señor es gozo, es alegría, es amor. Amén, porque estamos aquí reunidos en armonía, cada uno, amén, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Bienvenido también al hermano Isaí, su esposa, Maribel, amén, que vienen desde muy lejos para visitarnos, amén. Aquí ellos se bautizaron, aquí ellos conocieron la palabra del Señor y esperamos que muy pronto volverlos a tener acá como familia, amén. Son ya de nuestra familia, pero es un verdadero alegría y privilegio el poder tenerles aquí en este lugar, amén. Les damos la bienvenida también a cada uno de los hermanos, de los jóvenes, a cada una de las visitas, amén. Si hay alguien que nos visita por primera vez, le damos la bienvenida en el maravilloso nombre del Señor Jesús, amén. Pueden volver a sus asientos, hermanos. Amén, yo creo que faltaba un poquito de esa alegría que solo Jesús nos puede dar. ¿Quién dice que los cristianos somos todos serios o tristes o enojados? El cristiano no debe estar enojado, el cristiano debe estar alegre, amén. El Señor Jesús hermosea ese rostro. Amén, gloria sea el nombre de Jesús, hermanos. Que Dios me los bendiga grandemente, como les dije. Me ha tocado traer el consejo de la palabra del Señor. A Dios gracias por ese gran privilegio, siempre dándole la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, dándole las gracias a nuestro pastor, al comité de jóvenes, amén, y a cada uno de los hermanos que están aquí presentes. Gracias por cada una de sus oraciones por el comité de jóvenes, amén. También quiero recordarles a los hermanos jóvenes que van a asistir al campamento. Amén. El viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de septiembre, recordando la fecha límite, tenemos para dar nuestro depósito para reservar el cupo de ese lugar. Amén. Nosotros vamos a estar al final del culto. Vamos también a tener una actividad de parte de los jóvenes para recaudación de la ofrenda misionera de jóvenes. Amén. Les pedimos también su cordial cooperación, amén, que nos cooperen con eso, porque todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Bien, hermanos, quiero invitarles a la palabra del Señor y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo 3 y el versículo, gloria sea el nombre de Jesús, 16. Colosenses, amén, 3, 16, cuando usted lo encuentren, indica con fuerte amén. La leemos, hermanos, todos juntos, y dice, vamos a leer el versículo 16 y 17, y dice la palabra del Señor: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dando fuerte gloria a Dios, pueden tomar asiento, hermanos. Quiero hablarles, predicarles bajo el tema fervientes en la palabra de Dios, fervientes en la palabra del Señor.
Gloria sea el nombre de Jesús. Y todos conocemos que a este libro le llamamos la palabra de Dios, más bien conocido como la Biblia. Amén. ¿Cuántas personas nuevas hay acá que no conocían esta verdad? Creo que todos conocen este libro. Amén. Pero dentro de este libro hay una verdad única, hay una verdad suprema, hay una verdad absoluta. Amén. Y conoceréis la verdad, dice la palabra, y la verdad os hará libre. Y cuando nosotros escudriñamos esta palabra, los ojos se nos son abiertos. Amén. Cuando andábamos antes alejados del camino del Señor y empezamos a involucrarnos a leer esta palabra, nuestra fe va aumentando. Y es por eso es que dice la palabra de que cuando nosotros leemos y escuchamos esa palabra, produce fe en nosotros. Y la fe trae de consigo, amén, gloria sea el nombre de Jesús, el poder creer. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús en Él, el que nos libró de todos los pecados. Amén. La palabra de Dios, amén, está escrita, amén, en este libro. Y este libro es la Biblia, se constituye, o más bien se dice de que es un conjunto de libros, amén. En la actualidad, amén, es un conjunto de libros que está compuesto por el Antiguo Testamento, que tiene 39 libros, gloria sea el nombre de Jesús, y el Nuevo Testamento, contando con 27 libros. Gloria sea el nombre de Jesús. Entre los cuales hay libros de la ley, y yo creo que muchos lo saben. Amén. Hay libros históricos. Amén. Para los que están recibiendo las clases del bautismo. Escuché la otra vez que acompañé al pastor que estaba enseñándole sobre estos libros. Amén. Sobre la importancia y todo lo que contiene la palabra del Señor. Amén. Y dice de que ahí hay libros históricos, libros poéticos, libros proféticos, amén, dentro del Antiguo Testamento. Gloria sea el nombre de Jesús. El Nuevo Testamento contiene lo que son los evangelios, amén. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, amén. Esos son los evangelios, amén, donde podemos conocer la vida de Jesús, quién era Jesús. Amén, gloria sea el nombre de Jesús. También se nos da un libro de historia y ese nos enseña el nacimiento de la iglesia, el libro de los Hechos. Gloria sea el nombre de Jesús. Las cartas paulinas son más bien conocidas como las epístolas. Gloria sea el nombre de Jesús. Las cartas generales y el libro profético, el libro de profecía, más bien conocido como el Apocalipsis o el libro de Revelación. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La Biblia en sí, hermanos, es ese conjunto de libros y encierra la palabra de Dios. Amén. Todos conocemos que es la palabra de Dios. Pero ¿por qué se llama este conjunto de libros la palabra de Dios? Porque la misma palabra de Dios dice de que toda la escritura es inspirada por Dios. Aleluya. Y Él nos enseña, dice, Él nos enseña. Aquí en este libro, Dios nos enseña a vivir una vida agradable a Él, a vivir una vida conforme a su voluntad, una vida en santidad. Amén. Él nos corrige también. Esta palabra nos corrige. Amén. Si andamos desviados, si andamos caminando desviadamente, Él nos endereza nuestro camino, nos corrige. Dice también que esta palabra nos instruye. Gloria sea el nombre de Jesús. Nos enseña, nos instruye, nos educa. Amén. Para ser mejores, cada día mejores, para la honra y la gloria de Él, para agradarlo a Él y no al mundo. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Y también nos hace recapacitar, redarguye en nuestros corazones, redarguye en nuestras mentes, nos hace ver qué es lo bueno, qué es lo malo, si estamos haciendo lo bueno delante de Dios o meramente estamos desviándonos del camino. Esa es el poder que tiene la palabra del Señor. Nos muestra su verdad, amén. Nos muestra su verdad para que podamos andar en justicia y en santidad
delante de Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Veamos lo que dice, amén, segunda de Timoteo 3:16, si me pueden ayudar con la proyección. Segunda de Timoteo 3:16, vamos a leerlo allí en sus Biblias. Aleluya, dice, muy importante, toda, dice, la escritura, o sea, la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y dice de que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y mire lo que dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la palabra de Dios nos va instruyendo, nos va moldeando, nos va transformando, nos va regenerando, nos va cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar. La palabra de Dios tiene un propósito y un fin, de que el hombre de Dios, dice la palabra, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La palabra de Dios es gloriosa y tiene poder, hermanos. Por eso es que necesitamos escudriñar esta palabra cada día. Amén. La palabra de Dios es ese manual de vida que Dios nos ha dejado a nosotros, la iglesia, para que podamos acudir en la necesidad, en la dificultad, en cada pregunta, en cada duda que tengamos, en las aflicciones. Este es el manual que nosotros necesitamos. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Cuando usted compra algo, hermanos, en IKEA, por decirlo así, siempre en ese lugar te venden las cosas en cajas, pero tienes que armarlo en tu casa y te trae como un manual. Amén. Y muchos de nosotros pues no nos vamos al manual, sino que vamos a ver cómo se arma y al final nos terminan sobrando las piezas. Amén. Pero cada una de esas cosas tiene su manual para hacer las cosas paso a paso. Tiene paso por paso para llegar a construirlo hasta el final. Amén. Así es el manual de vida que Dios nos ha dado. Tiene sus ciertos pasos para que podamos caminar como niños. Empezamos, dice la Biblia, que Pablo les hablaba y les daba de comer como a niños, dice. Pero más adelante va comiendo, amén, más sólido, amén. Y eso es lo que hace la palabra del Señor. Cuando venimos al camino del Señor, ella nos va transformando. La palabra de Dios nos va edificando. Usted está en este lugar porque la palabra de Dios un día tocó su vida, tocó su corazón, tocó su mente y hizo un efecto en usted. Y por eso hoy está en este lugar, porque la palabra de Dios, aunque quizá no haya alcanzado su propósito, está siendo transformado, está siendo edificado hasta el día de su venida, dice su palabra, hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es lo que hace la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Gloria sea el nombre de Jesús. Nos ayuda a vivir una vida en santidad, una vida en amor, en paz, en armonía los unos con los otros. Gloria sea el nombre de Jesús. En ella encontramos, hermanos, sabiduría. Amén. No sabiduría del mundo, no sabiduría del hombre, sino sabiduría de Dios. Amén. Para corregir lo que está mal y para instruir a otros. Esa palabra nos corrige. También nos permite que podamos instruir y enseñar a otros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es que es necesario escudriñar las escrituras, escudriñar la palabra de Dios, amén, porque ahí encontramos también la salvación y la vida eterna, amén. Aprendemos quién es Jesús, como se lo decía al principio, y aprendemos qué es Jesús para nosotros como iglesia. Vayamos a el libro de Juan, capítulo 5, amén, si me pueden ayudar en la proyección. Libro de Juan, capítulo 5 y versículo 39.
Gloria sea el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son, dice, las que da testimonio de mí. Las que dan testimonio de mí. Amén. Toda la escritura, hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hablan de Jesús. Amén. Del Señor Jesucristo. Desde el Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Dan testimonio de Él. Dan testimonio de que Él es Dios manifestado en carne. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De que Él vino al mundo a morir por nosotros, amén, por nuestras rebeliones, amén. Vino a darnos salvación y vida eterna y perdón de pecados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Juan 1:14 dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos, dice, su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Su palabra es verdad, hermanos. Su palabra tiene gracia, amor, paz para con nosotros. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Y mire lo que dice Colosenses 2:9: porque en Él habita corporalmente, dice, toda la plenitud de la deidad. En Él está el poder, amén. En Él está la sabiduría. En Él está todo, amén, a plenitud. Él es el primero, hermanos. Él es el postrero. Él es el alfa. Él es la omega. Él es el principio. Él es el fin. Él es el todopoderoso, hermanos. Él es el todopoderoso. Y si tenemos esta palabra en nuestros corazones, lo tenemos a Él aquí, muy dentro. Y si guardamos esta palabra, guardamos sus mandamientos, y lo que Él quiere conforme a su voluntad, lo hacemos. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y su palabra tiene poder para salvar vidas. Amén. Su palabra tiene el poder, amén, para poder vencer, amén, para poder convencer al hombre de su pecado y traerlo al camino de Él. Amén. Su palabra es fiel y verdadera. ¿Cuántos lo creen? Su palabra es fiel y verdadera, hermanos. Lucas 21:33 nos dice: el cielo y la tierra pasarán. Todo, hermanos, todo lo que vemos a nuestro alrededor, un día va a tener fin. Un día va a llegar a su fin. Como todo comienzo tiene su fin, así también la tierra pasará, dice la Biblia. Pero, mire lo que dice Lucas 21:33: mis palabras no pasarán. Todo esto pasará, mas mi palabra permanecerá para siempre. Jesús hablándole a sus discípulos: cuando todo esto acontezca, todo esto va a pasar, decía Jesús, pero mi palabra va a estar siempre ahí. Gloria sea el nombre de Jesús, porque es que esa palabra de Jesús tiene poder, hermanos. Esa palabra de Jesús es la que transforma, es la que cambia, es la que edifica, es la que nos hace mover, nos llena en nuestro corazón. La otra vez leíamos un pasaje donde iban esos dos hombres y decía que ardía su corazón al escuchar la palabra de Jesús. Eso es lo que hace el fervor. La palabra de Dios nos hace que haya un fervor en nosotros, que haya un ánimo y no desánimo, sino que una motivación para seguir adelante, para continuar. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Y eso es lo que produce su palabra. Gloria sea el nombre de Jesús. Si usted puede, dele una alabanza al Señor. Aleluya. Las palabras de Jesús permanecen para siempre. Amén. Su palabra tiene todo poder. Amén. Para derribar naciones. Dice la palabra que su palabra derriba naciones, derriba también fortalezas, derriba también principados y potestades. Vayamos a Apocalipsis 19:11. Si me ayudan en la proyección, amén. Apocalipsis 19:11. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer
hasta el 16. Escuchen muy bien lo que vamos a leer, hermanos. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba, ¿cómo se llamaba? Fiel y verdadero. Amén. Y con justicia, dice, juzga y pelea. Y da una descripción. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo, dice la palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Oh, gloria sea el nombre de Jesús. Y continúa diciendo, estaba vestido, dice, de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y dice el versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara, con hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y dice el 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito, ¿cómo tiene escrito este nombre? Rey de reyes y Señor de señores. Él es la palabra, hermanos. Y toda nación se regirá, dice, de que de su boca sale una espada aguda. Gloria sea el nombre de Jesús. De su boca sale una espada aguda. Hebreos 4:12. Si nos vayamos a la palabra del Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria sea el nombre de Jesús. La palabra de Dios es como espada, espada de doble filo. Amén. En ella determina, amén, quienes entrarán en su reposo y quienes no entrarán en su reposo. Amén. Amén. Es decir, que su palabra tiene la capacidad y el poder de discernir entre nuestros pensamientos y puede penetrar, dice, hasta lo más profundo de allí del alma y el espíritu, donde nada puede llegar, pero su palabra sí puede llegar allí muy dentro, allí entre el alma y el espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tiene esa capacidad, mis hermanos, más cortante, dice, que toda espada de dos filos. Es decir, que corta para salvar vidas. Su palabra puede salvar vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Puede crear, porque por medio de su palabra Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó los animales. Dios creó al hombre. Y dijo Dios, amén, y se ejecutó por medio de su palabra. Pero también esta espada de dos filos también puede ser cortante, hermanos, para condenación a la muerte eterna. Gloria sea el nombre de Jesús. Porque por ahí decía un pastor que Dios no condena, amén, al mundo. Es su palabra, es por su palabra que el mundo será condenado por su pecado. Su palabra, todo lo que esté escrito, se cumplirá al pie de la letra. Amén. Porque su palabra es viva y eficaz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. La palabra de Dios, amén, gloria es el nombre de Jesús, además de ser esa espada cortante, también viene siendo como una lámpara para nuestra vida. La palabra de Dios es la luz que alumbra nuestra vida, amén. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice,
y lumbrera mis caminos, según Salmos 119, 105. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. Es la que alumbra nuestro caminar. El Señor no quiere que andemos en tinieblas, sino que Él quiere ser la luz en nuestro sendero, en nuestro andar. Amén. El pastor predicaba la otra vez que dice de que ahí el pueblo de Israel lo acompañaba, amén, una nube, amén, iba con ellos, amén, pero también de noche lo acompañaba, amén, gloria sea el nombre de Jesús, y iba con ellos allí alumbrando ese camino, amén. El Señor Jesús alumbra nuestro camino, hermanos. El Señor Jesús alumbra nuestro andar. No tenemos que temer, amén. No tenemos tampoco que confiarnos, porque Él también en medio de la oscuridad, Él nos mira y Él quiere alumbrar nuestro sendero, amén. También puede ser como un espejo, amén. Dice que somos transformados según 2 Corintios 3:18, si lo pueden proyectar. Somos transformados de gloria en gloria. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La palabra del Señor viene a ser también como un espejo a nuestra vida, amén. La palabra de Dios es como agua, amén, según Deuteronomios 32:2, amén, aleluya. Goteará como la lluvia, dice, mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Cristo es esa peña de Oreb, hermanos. Cristo es esa peña de Oreb que brota agua viva, hermanos. Él es la peña de Oreb, amén. La palabra también se puede ver como la miel, amén. Amén, es más dulce que la miel, dice la palabra según Salmos 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Amén. Su palabra es como la miel. Hermanos, muchas veces también puede ser dura esa palabra. Amén. Muchas veces también puede doler esa palabra. Pero ya leíamos ahí que también esta palabra nos corrige, nos exhorta. Amén. Cuando estaban sus discípulos y estaban murmurando, muchos murmuraban porque el Señor Jesús les predicaba fuerte y decían, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar? ¿Quién la va a poder llevar? Y Él escuchó esas murmuraciones y leyó sus pensamientos y dice que muchos se fueron de ese lugar. Y les dijo a sus discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? Fuerte, hermanos. Que si yo creo que el pastor nos dijera, bueno, ustedes también se quieren ir de la iglesia, váyanse. Muchos se ofendieran, hermanos. Pero la palabra del Señor, también Jesús les hablaba, porque la palabra de Dios exhorta. La palabra de Dios con sabiduría corrige, enseña. Amén. Dice que Pedro se levantó y le dice, pero Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solamente Él, hermanos, tiene esas palabras que nosotros necesitamos para seguir adelante. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. La palabra de Dios es como un martillo. Amén. Y fuego. Según Jeremías 23:29 dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Gloria sea el nombre de Jesús. Su palabra es la única, hermanos, que tiene el poder y la capacidad de quebrantar todo corazón endurecido. Amén. Hermano, hermana, si tienes
tu esposo, amén, que está con un corazón endurecido y no quiere venir a la iglesia, la palabra de Dios es la única que tiene el poder para ablandar ese corazón, para penetrar y traer a tu esposo y traer a tu esposa a este lugar, porque para Él no hay imposibles. Su palabra es viva y eficaz y tiene poder para cambiar, para restaurar. Aleluya. Su palabra es hermosa, hermanos. Cuando empezamos a escudriñar esta palabra, y decía el hermano Cristian Carrillo, cuando empezamos a ver la verdad del Señor y nos empezamos a deleitar y empezamos a encontrar confianza y seguridad en esta palabra, porque nos damos cuenta de que no estamos solos, de que Él está con nosotros, de que su palabra va siempre con nosotros, y nos damos cuenta, pero esa palabra es como la luz, me alumbra en todo momento. Yo no ando en tinieblas porque tengo la palabra del Señor, que es viva. La palabra de Dios no está muerta, porque tenemos un Dios que vive y permanece para siempre. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Su palabra es el pan de vida, mis hermanos. Aleluya. Su palabra es ese pan de vida que descendió desde el cielo. Amén. Es como ese maná que el Señor les mandaba, que Dios les mandaba al pueblo. Ese maná que cada mañana descendía, es ese pan de vida, su palabra. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Y Él ha venido a enviar su palabra para que, dice, para que habite, venga a habitar a nuestro corazón. Amén. A nuestros corazones. Su palabra es el verbo hecho carne. Ya lo leíamos y lo decíamos al principio. Su palabra es la verdad y la vida. Amén. Jesús es el camino, dice, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y dice, nadie viene al Padre. No dice nadie va al Padre. Dice, nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. Nadie viene al Padre si no es por Él, porque Él es el mismo Dios manifestado en carne. Él es el verbo, hermanos, hecho carne, y vino a habitar en medio de nosotros. Gloria sea el nombre de Jesús. Su palabra está dentro de nosotros. Jesucristo manifestado. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Y volviendo al versículo que leíamos al principio, Colosenses 3:16. Aleluya, la palabra de Cristo dice, more en abundancia en vosotros. Aleluya, la palabra de Cristo more. Y aquí quiero hacer un hincapié en esta palabra. Dice, la palabra de Cristo more. Y la palabra morar es como habitar, vivir, permanecer. O sea que Dios nos está hablando ahí de que su palabra es necesario que permanezca en abundancia, en plenitud, de hacer más para Él. Amén, que su palabra permanezca abundantemente en vosotros. Amén. Y dice también enseñándonos. Amén. O sea, que quiere decir instruyéndonos. Gloria sea el nombre de Jesús. Doctrinándonos. Aleluya. Amén. Y exhortándonos, dice, unos a otros en toda sabiduría. Exhortándonos, aconsejándonos, amonestándonos, animándonos. Amén. Un pequeño regañito no está de más, pero esa es la palabra del Señor, que dice de que se tiene que hacer en toda sabiduría. No sabiduría humana, sino sabiduría de Dios, con entendimiento. Amén, con discernimiento. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos. Amén. Cantando con gracia al Señor en vuestros corazones con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea que aun cuando yo vengo a la iglesia a alabar al Señor Jesús, su palabra tiene que estar ahí en medio de la alabanza. Por eso muchas veces nos dicen, cantemos con entendimiento, con discernimiento, que lo que cantamos glorifique el nombre de Cristo. Amén.
que lo que predicamos glorifique el nombre de Cristo. Y luego termina diciendo, todo lo que hagamos, sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Porque es que en ese nombre hay poder, hermanos. Por eso es que bautizamos en el nombre de Jesús. Porque en ese nombre toda rodilla se doblará. Amén. Porque en ese nombre hay salvación y perdón de pecados. Dice, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, sino en el maravilloso nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos lo creen? En ese nombre hay poder. En ese nombre hay salvación. Y su palabra permanece para siempre. Todo va a pasar, pero esta palabra gloriosa va a estar siempre vigente para todo aquel que quiera tomar esta palabra. La palabra del Señor siempre va a estar vigente. Siempre va a estar viva. Siempre va a estar presente. Quiero invitarlo a que se pongan en sus pies. Quiero llamar a los hermanos de la alabanza. Y esto es lo que el Señor había puesto en mi corazón para traerles. Y los animo a que podamos escudriñar la palabra. Porque en ella nos parece que obtenemos la vida eterna, dice su palabra. Escudriñar las escrituras, porque ahí conocemos toda la verdad. Y esa verdad es la que nos produce alivio a nuestras vidas, descanso a nuestras almas. Por medio de aquí en esta palabra encontramos todo, hermanos. Si tú tienes un problema, aquí en esta palabra puedes encontrar la solución a tu problema. Él dice que la palabra de Dios es el libro profético más seguro. Porque es inspirada por Dios. Aquí no hay mentira, aquí no hay engaño, aquí hay verdad. Verdad de Dios, hermanos. Por eso yo los animo a que sigamos pegados a su palabra. Sigamos, hermanos, buscando de Dios conforme a su palabra, escudriñando su palabra. Cuando nosotros escudriñamos su palabra cada día, escuchamos su palabra, Dios nos permite que no nos alejemos del camino, que no nos vayamos desviando del camino, porque Él lo que quiere es que permanezcamos, que habitemos, que quiere formar, que nosotros formemos esa habitación para que su palabra more y abunde en nuestras vidas, hermanos. Él es la palabra, mis hermanos, Él es la vida. Jesucristo es el camino, la verdad de la vida. Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo es esa palabra. Esa palabra es Jesús, mis hermanos. Ven a Jesús y encontrarás la luz que alumbre tu camino. Yo quiero llamar a alguien en esta noche ya que quiera venir a postrarse a los pies de Cristo y decirle: Señor, enséñame más de tu palabra. Enséñame a andar conforme a tu palabra, conforme a tus estatutos. Que tu palabra, Señor, haya cabida en mi corazón. Sabe, hermanos, que la juventud hoy en día está siendo atrapada por la filosofía de este mundo, por las sutilezas de este mundo. Y Pablo advierte a Timoteo, y Pablo advierte en la carta, amén, a los filipenses, que no debemos de creer a las falsas filosofías. Que el Señor tiene toda plenitud en esa palabra.
Y la filosofía del mundo o el humanismo lo que está enseñando a nuestros jóvenes es que ellos se valgan por sus propias capacidades. Es que ellos se valgan por ellos mismos. Es que ellos se valgan por sus propios intelectos, dejando a un lado la palabra de Dios, dejando a un lado a Cristo y no dependiendo de Él, sino de ellos mismos y de que ellos se crean autosuficientes. Pero Cristo desea que dependamos de Él. Pero Cristo desea una generación que aprenda a depender de Él. Una generación que sepa de que Jesucristo es Dios. Y no solamente que sepa, sino que su padre, su madre se sienten ahí a explicarle el por qué creemos que Jesucristo es Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y se los enseñarás, decía Josué. Y Deuteronomio, y se lo pondrás en sus casas y se lo repetirás una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No importa si tu hijo se cansa. Es necesario que sepamos, porque Jesús quiere una generación que le crea, que aún le crea su palabra, porque esta palabra está aún vigente. Gloria sea el nombre de Jesús. Oh, enséñanos a vivir en tu palabra, Señor. Oh, Señor, que no seamos perezosos, sino diligentes, Señor, en tu palabra, fervientes en tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, ser instruidos, ser doctrinados en tu palabra, Señor Jesucristo. Que ningún viento de doctrina, Señor, mueva el corazón de nuestros jóvenes, Señor, allá afuera. Oh, que ninguna filosofía de este mundo aparte, Señor Jesucristo, a nuestros jóvenes del conocimiento de tu verdad, bendito Dios, sino que aprendamos a permanecer en tu palabra, a confiar en tu palabra, a vivir en tu palabra, Señor, a practicar esa palabra gloriosa. Hay poder en esa palabra. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Enséñanos, muéstranos, revélanos tu nombre. Oh, revélanos, Señor. Abre esas mentes, abre esos corazones, Señor. Rompe toda tradición, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, Señor. Todo lo que ha venido de generación en generación, creencias del mundo, creencias del hombre, son rotas por el poder de tu palabra, Señor. Aleluya. Saber más de ti. Sí, mi Dios, mi Dios. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebranta nuestra vida, Señor. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Yo quiero ser más como tú. En la
te alabamos, te alabamos, te alabamos, Señor. Gloria, 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 gloria. Gloria sea tu nombre, gloria sea tu nombre, Señor Jesucristo. Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será. A Él sea la honra, el reconocimiento y el honor. Oh sí, Señor, toda la gloria, toda la honra es para Él. Dando un fuerte gloria a Dios y un aplauso al Señor, vamos a invitarlos, amén, antes de orar por la despedida de este hermoso culto. Vamos a invitarlo a que participemos de la actividad. Hay una actividad de parte de los jóvenes. Hermanos, les pedimos su colaboración. Esto lo estamos haciendo para la ofrenda misionera de los jóvenes. Gracias a todos los jóvenes que se han dispuesto a poder servir en esta área. Amén. Sabemos que esto lo hacemos para el Señor. Amén. Y gracias de antemano por colaborarnos en esa parte. Vamos a darle gracias al Señor. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por el privilegio tan grande que nos permitiste, Señor, de poder estar en este culto de jóvenes, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, bendito Dios, Señor. Ayúdanos cada día, Padre Santo, bendito Dios de la gloria, a poder vivir, Señor Jesucristo, bajo tu palabra, Señor. Oh, que podamos atesorar esta palabra gloriosa, Señor. Permítenos permanecer, Señor Jesucristo, siempre, Señor Jesucristo, motivados bajo esa misma palabra. Que no descuidemos nuestra vida espiritual, que no descuidemos, Señor Jesucristo, tu palabra, Señor, sino más bien ayúdanos cada día a seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.
Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana 2022.